Una de las frases que yo les compartía es: ser desafiado en la vida es inevitable. Ser derrotado es opcional. Y quiero decirles que esta semana yo estaba buscando una ilustración, porque siempre antes de mis enseñanzas me gusta como tener una ilustración, ya sea de mi vida o anécdotas, que puedan de una u otra manera ligar el mensaje. Y yo decía: Señor, ¿qué ilustración doy? Ya hace como 15 días el Señor me había dado el mensaje y yo decía: ¿cuál es la ilustración? Quiero tener una ilustración que vaya y case con lo que quiero enseñar. Y el Señor, que es tan lindo, me dijo: hijita, tranquila, que yo te tengo la enseñanza y la ilustración perfecta. Este jueves, a la 1:50 de la mañana, yo empiezo a sentir ruidos y empiezo a sentir agua. Yo dije: ¿pero qué hora es? ¿Sería que el despertador no me sonó? Y las niñas ya se están bañando, suena como si alguien se estuviera bañando. Cuando voy y miro el celular, eran la 1:50 de la mañana. Entonces yo, codito a Carlos, le dije: mi amor, siento como si alguien se estuviese bañando, siento un ruido de agua. Y entonces él se despertó y me dice: sí, yo también lo siento. Entonces en ese momento yo me paré medio zombie, con un sueño impresionante, y cuando salgo empiezo a correr por el pasillo y mis pies estaban completamente mojados. El apartamento se nos había inundado. Y yo: Carlos, mi amor, se inundó el apartamento. Pues corra a buscar de dónde era que provenía el escape de agua. Vamos al baño y preciso se rompió el tubo de agua caliente. Y esa agua estaba hirviendo, o sea, caminando sobre el agua, pero aparte de todo, el agua hirviendo, humo, o sea, no, impresionante. Empiezo yo a recorrer el apartamento y el baño final, el baño social, estaba inundado, o sea, todo el apartamento completamente inundado, la sala, el estudio. A los cuartos de las niñas se filtró muy poquito el agua, pero en nuestro cuarto no se entró nada. Y bueno, con Carlos nos paramos y yo decía: Dios mío, ¿por dónde empiezo? Entonces Carlos no, empezamos a coger traperos, toallas, y mi esposo dijo: no, voy a abrir el balcón, cogió el recogedor y empezó a sacar agua. Y yo literalmente parecía una zombie, una bobita detrás de él. Y mi esposo: mi amor, pero ponte a hacer algo, ¿qué haces ahí detrás mío? Miren, a mí no se me ocurría nada, yo estaba nublada, yo decía: Dios, pero ¿por dónde empiezo? Está totalmente mojado. Y yo decía: Señor, no quiero coger un trapero y empezar, qué pereza con este sueño que tengo. Bueno, el caso fue que cuando tú estás viviendo esos momentos, el peor consejero es el agotamiento. Yo estaba cansada y empiezan a venir las voces: ¿quién sabe qué fue lo que ustedes hicieron? ¿Quién sabe en qué pecado es que están metidos? Que miren lo que les pasó. Pero es que preciso pasarles cuando están durmiendo. ¿Por qué no les pasó en el día, cuando de pronto estaban despiertos y hubiesen podido evitar que el tubo se estallara? Y empieza uno a escuchar esa vocecita de autoanálisis, pero no es la voz del Espíritu Santo que quiere redarguirte para que tú tomes resoluciones y hagas cambios en tu vida, sino es una voz con un tonito de culpabilidad. ¿Qué hiciste y por qué estás viviendo esta situación? Y empieza uno por allá a analizarse, a hacer un escaneo de todos los pecados que pudo haber cometido en esos días y en esa semana. Y es esa voz que viene para debilitarnos. Pero algo importante es entender que cuando vienen esos momentos y vienen esas voces, debemos calmarnos y también aprender a escuchar la voz de Dios. Yo no sabía por dónde empezar, no veía soluciones, todo se veía caos. Y sabían ustedes que lo último que se sabe cuando se va a realizar un trabajo es por dónde empezar. A veces queremos hacer muchas cosas, pero no sabemos por dónde empezar. Pero siempre
hay que empezar por algún sitio para llegar a donde queremos llegar. Con paciencia se desenreda la pita. La fe es dar el primer paso, aunque no veamos el último escalón de la escalera. Y siento que en ese momento, cuando empiezan esos pensamientos abrumadores, acusadores, a desmotivarme, también por otro lado escucho la voz del Señor que me dijo: hija, recuerda que aún en las tormentas, aún en las inundaciones, yo estoy contigo. Empieza a desenredar la pita de a pocos. Entonces yo, bueno, ya como que me desperté y empecé a coger todas las toallas que encontré a mi paso, a escurrirlas en un balde, y poco a poco empezamos a secar el apartamento. Ya se despertó Gabriela también, y pues obviamente mi esposito estresado: Gabrielita, ¿cómo es posible que tú eres la más pegada al baño? ¿Cómo no escuchaste? Mira esto cómo se volvió. Y bueno, Gabrielita también allá ayudándonos. Inició esto a la 1:50, a las 4 de la mañana terminamos de secar el apartamento y pues quedó desastroso porque sí secamos, pero ustedes saben que el agua arrastra polvo, mugre, entonces habían pedazos blancos, o sea, estaba muy sucio el piso del apartamento. Ya estábamos avanzados cuando a las 3:30 de la mañana nos timbran. Era la señora del piso del cuarto. Ay, no, es que, ¿qué pasó acá? Todo mi techo está totalmente filtrado de agua. Mis carteras, y yo, me importan 5 sus carteras, o sea, todo el techo se le había filtrado de agua. Y otro pensamiento: ay, ¿cuánto nos va a salir este arreglito? Arreglarle el drywall a la vecina del cuarto piso. Ay, qué pena con usted. No, pues ella nos vio tan engalletados allá, nosotros todos ocupados con el que ya como que dijo: bueno, me voy, ya después hablamos para ver cómo podemos organizar. ¿Será que responde la administración? Y Carlos: no, porque si fuera un daño interno, pues sí, pero esto ya es un tubo externo, es algo del apartamento, aquí nos toca responder. Tranquila que ya vamos a tener tiempo de cotizar y pues los daños que hayan ocasionado nosotros respondemos. Entonces, bueno, listo. El caso fue que nos acostamos a las 4 de la mañana ya, y a las 7:30 de la mañana suena el citófono de la portería. Entonces, ay, es que la señora del tercer piso quiere hablar con ustedes porque a ella también se le filtró agua en el techo. ¿What? Y yo tenía un sueño, le dije: mire, que si pueden bajar a verle el techo. Y yo, sí, claro, dígale que en algún momento vamos a pasar, pero que en este momento estamos durmiendo porque nuestro apartamento estaba inundado. Y obviamente empieza otra vez esos pensamientos: ¿qué vamos a hacer? Pero algo que sentí muy claro de parte del Señor fue: tranquila, yo cuidaré de ustedes. Esa fue como la palabra. Y siempre cuando estamos viviendo esas situaciones, el Señor nos lleva a recordar situaciones difíciles de donde Él también nos liberó. Y le contaba yo a Carlos que recordé cuando en un año, que no recuerdo en qué fue año, no soy muy buena para recordar así años exactos, pero recuerdo que en un año, hace mucho tiempo, nosotros iniciamos un 1 de enero sin tener nada concreto para trabajar. O sea, mi esposo no tenía trabajo. Ese año le finalizaron unos contratos que él tenía arrendando fincas para retiros espirituales y no teníamos nada. Sí que teníamos fijo que pagar el arriendo donde vivíamos, los servicios que no dan espera y todos los compromisos, y arrancamos ese 1 de enero, Señor, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Pero ese año el Señor fue fiel con nosotros, nos trajo provisión y pudo ayudarnos en cada una de las situaciones que tuvimos, y aún nos sorprendió con mucho más de lo que nosotros esperábamos. Entonces, son esas situaciones inevitables en nuestra vida que siempre tienen un propósito de parte del Señor para nosotros, que en el momento a nosotros nos generan una sensación de caos, de intranquilidad, de ¿qué voy a hacer? Pero el Señor siempre tiene un as debajo de la manga para ayudarnos en esas situaciones inevitables.
Y quiero que vayamos un momentico al texto que está en Lucas, en el capítulo 22, vamos a leer los versos 31 al 34. Dice Jesús: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y algo importante aquí es que el Señor no solamente le está advirtiendo a Pedro, sino al equipo de apóstoles que viene un tiempo de zaranda, que viene un tiempo en el cual van a ser movidos, van a ser estremecidos. Pero recordemos que este equipo no era un equipo cualquiera. Este equipo tenía una misión muy importante. ¿Y cuál era esa misión? Iban a ser los nuevos embajadores de la buena noticia. Iban a ser portadores de gracia. Iban a testificar del sacrificio y de lo que Cristo hizo. Iban a hablar a otros de que el Mesías ya había llegado y que había muerto y resucitado el tercer día. O sea, estos 12 discípulos, estos 11 discípulos tenían una gran misión. Y siempre cuando el Señor nos comisiona para una gran misión, hay un proceso que es inevitable y es el proceso de la zaranda. Quiero que piensen un momento el camino que hubo entre estas palabras: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, al lugar donde te bendeciré y haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y quiero que piensen en esa promesa y en el trayecto, en lo que ocurrió hasta que esa promesa se cumpliese, hasta que Sara diese a luz. ¿De quién estamos hablando? De Abraham. Podemos encontrar que hubo un zarandeo en la vida de Abraham. Enfrentó la esterilidad de su mujer, también tuvo que tener roces con su sobrino Lot, tuvo que también lidiar con la incredulidad de Sara, tuvo que vivir inconvenientes con Agar y su hijo y muchas otras situaciones que parecían diluir la promesa de Dios. También hubo un trayecto importante antes que el sol, la luna y las estrellas se inclinaran ante el gran soñador. Él recibe este sueño, pero ¿qué ocurrió en el trayecto antes de que él llegase a gobernar en el palacio real? El zarandeo que vivió este soñador se llamó la envidia de sus hermanos, la esclavitud, fue vendido como esclavo, la tentación que les mencionaba al inicio de la conferencia por parte de la esposa de Potifar, y la injusticia porque fue llevado a la cárcel por algo en lo que él ni siquiera había cedido. Entonces fíjense que cuando viene la promesa hay un camino por recorrer para llegar al cumplimiento de esa promesa. Y hubo un espacio de tiempo importante entre el llamado en la zarza y el paso a la libertad en la vida de Moisés. El zarandeo que vivió Moisés, ¿cuál fue? Faraón, la opresión. Recuerdan que cuando Moisés de manera valiente va y le dice que deje salir al pueblo, la respuesta de Faraón fue oprimirlos con más trabajo, aumentarles las horas laborales y ser más despiadado en el trato que tenía hacia ellos, ¿cierto? Eso fue lo que ocurrió en la vida de Moisés. Vivió el Faraón, pero también vivió la incredulidad de su pueblo. Algunos no creían en lo que Dios iba a hacer. Entonces quiero decirles algo: cuando nosotros recibimos el plan de Dios, el camino no va a estar allanado. Dios no nos está prometiendo que todo va a fluir sobre ruedas,
que todo va a salir perfecto. Por el contrario, ese sueño, esa palabra, esa promesa van a ser probados. Porque sin el proceso de zaranda es muy difícil que podamos llevar a cabo esa misión. Ahora les vengo hablando de zaranda y de zarandeo, pero ¿qué es la zaranda? Él dice, Jesús específicamente les dice, van a ser zarandeados como trigo. Y el zarandeo es el proceso que experimenta el trigo en un tamiz, en una especie de colador, donde cuando se mete el trigo tiene como objetivo quitarle la cáscara, la mugre y la basura que debe quedar arriba del colador para que lo que sirve, lo puro, lo refinado del trigo pueda ser filtrado y pueda ser comestible. No solamente es el proceso que vive el trigo, también el café es colado. Los jugos son colados, ¿para qué? Para que sean más ricos en el momento de tomarlos, algunos jugos. El zarandeo es parte del propósito de Dios cuando entrega una gran misión. ¿Y saben qué ocurre en el pensamiento nuestro? A veces pensamos que cuando Dios nos da un sueño, que cuando Dios nos da un propósito, que cuando Dios nos da una palabra, entonces todo tiene que fluir. Y cuando empezamos a ver oposición, pensamos, no, eso era una emoción mía. Dios realmente no me estaba llamando. Y muchos desertan en la etapa donde empiezan a experimentar dificultades, cuando es algo que es inevitable si deseamos caminar rumbo hacia ese propósito. El zarandeo implica que vamos a pasar por pruebas, por retos, y Dios desea pulir nuestro carácter. Hasta aquí, bien, todos conectados. Pero hay una promesa. Resulta que cuando viene el zarandeo, cuando experimentamos tiempos de dificultad, el Señor no nos manda solitos y defiéndase como pueda. Él estaba diciendo a Pedro, le estaba advirtiendo, viene un tiempo en el cual Satanás ha pedido zarandearlos, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Fíjense que el Señor no dijo, pero yo he reprendido a Satanás para que no te toque ni la uñita del dedo meñique. Aquí no está diciendo, pero tranquilo, no lo vas a vivir. Ten fe, anula y reprende eso que te acabo de decir, porque no va a ser así. No, el Señor dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Oró no para que la prueba fuese quitada, sino para que no le faltara la fe. Y yo quiero que ustedes recuerden lo que ocurrió antes de que Jesús orara por la resurrección de Lázaro. ¿Ustedes recuerdan esa oración? ¿Cómo ora él al Padre? Señor, yo te doy gracias porque tú siempre me escuchas, ¿cierto? Y quiero decirles que cuando viene el tiempo de zaranda, tenemos un intercesor delante del Padre. Y es el propio Jesús orando por nuestras vidas para que no falte la fe. Y la buena noticia es que Dios Padre siempre escucha las oraciones de su Hijo amado. Es una gran esperanza para nosotros. Y le dice, y cuando te hayas vuelto a mí, y yo me quedé pensando y dije, hey, pero Pedro no se volvió a Jesús. Siempre quien buscó a Pedro fue Jesús. Cuando él estaba en las redes, antes de tener el primer nacimiento, ¿qué ocurrió? ¿Quién lo buscó? Jesús. Y cuando él falló, porque Pedro falla, ¿qué ocurrió? Jesús dice, llámenme a los 11, creo que fue que dijo amor, y a Pedro. Él mandó llamar a Pedro. Jesús siempre está ahí, pero hay lecciones que debemos aprender en el tiempo de la zaranda. Número 1, ¿qué ocurre en el tiempo de la zaranda? Tú y yo nos volvemos más sensibles para escuchar la voz de Dios. A veces estamos tan ocupados, tan ensimismados, tan llenos de nosotros, que se nos hace difícil poder ser sensibles a esa voz.
algo que ocurre en el tiempo del zarandeo, que a mí me ha pasado y creo que a muchos de ustedes, es que puedo entender lo vulnerable que puedo llegar a ser. Es que puedo entender lo humana que soy. Pero también algo muy bonito que pasa cuando escucho a Dios es lo necesitada de gracia que estoy. Eso ocurre cuando escuchamos la voz de Dios. Podemos entender esas tres características tan importantes. Los humanos que somos, lo vulnerables que estamos, que podemos llegar a ser, y los necesitados de gracia que estamos. Lo segundo que también ocurre importante en el tiempo del zarandeo, pasan tres cosas importantes en la vida del ser humano. Una es cuando nace. Dos, cuando experimenta el nuevo nacimiento. Pero tres, también cuando descubre su propósito. Y no hay nada más triste que vivir una vida sin propósito, sin enfoque, sin haber recibido el llamado de lo alto, sin haber entendido el por qué y el para qué Dios me plantó en esta tierra. Hay esas tres citas importantes. Y quiero decirles que cuando nosotros recibimos el llamado a iniciar ON, recibimos esta gran comisión, hubo muchos desafíos en nuestro corazón, hubo muchas luchas internas. Una de ellas, ¿qué dirán? ¿Y estos de dónde? ¿Y a estos quién los llamó? ¿Y a estos quién los puso? ¿Y cuáles recursos? Y reunirse en un hotel, ¿pero de dónde? Y fueron desafíos de fe en los cuales el Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy. Al inicio, la promesa parecía estar muy diluida, pero poco a poco el Señor ha ido añadiendo, el Señor ha ido despertando el corazón de muchos a la gracia. Y tengo la fe y la certeza de que el que inició la buena obra la seguirá perfeccionando y seremos muchos que seremos impactados por el mensaje de la gracia. ¿Saben que Pedro es Mister Humanidad? Si se hiciera un reinado de humanidad, creo que Pedro sería un gran representante y un gran modelo, porque él representa lo emocional, lo inestables, las metidas de pata que muchas veces podemos llegar a cometer nosotros en nuestras fuerzas, pensando que por nuestro talento o nuestras capacidades vamos a poder llevar a cabo algún plan. Y hay una película de los superhéroes que me gusta mucho porque me parece que también ilustra mucho un poquito lo que era Pedro, y es Thor. ¿Sí? ¿Quiénes vieron acá? Thor, ay sí, Thor. El fortachón, ¿cierto? Recuerdo que, no estoy segura, creo que en una de las películas de Endgame, él pierde a su mamá, ¿cierto? Aparte de todo, su talento le sirve para nada cuando está delante de Thanos, ¿cierto? Y lo otro que ocurre es que no puede hacer nada para evitar que medio mundo desaparezca, ¿cierto? No hizo nada. Y cuando él tuvo esa impotencia, y aunque era un superhéroe, experimentó su humanidad, ¿qué ocurrió? Se dedicó a comer pizza, a jartar cerveza y a echar barriga, ¿cierto? Eso fue lo que ocurrió. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando viene la dificultad, cuando vienen las situaciones inevitables. ¿Qué ocurre? Que desertamos del llamado, que desertamos del plan de Dios, que dejamos inconcluso lo que Dios había hecho porque sentimos, no, esa palabra no era eso era más bien un producto de mi carne. Pero tal vez como que yo no escuché a Dios ese día en mi devocional. Yo me emocioné resaltando la palabra, pero resulta que Dios no me había llamado. Otro era el personaje. Y al igual que Pedro, volvemos a refugiarnos ¿en dónde? En las redes. Pero en este caso no de pesca, sino Instagram, Facebook, ¿cierto? Nos refugiamos en las redes. Dejamos que hayan voces que nos distraigan y nos dedicamos a hacer otras cosas. No, yo me dedico a lo que venía haciendo, entonces trabajo como loco, me dedico a mi familia, me ocupo en muchas cosas y olvido el llamamiento que el Señor me hizo. Y fue lo que ocurrió con Pedro.
Dios ya le había dicho, ya no vas a ser más pescador de peces, sino ahora vas a ser pescador ¿de qué? De hombres. Pero en el tiempo del zarandeo, Pedro lo perdió de vista. Su humanidad floreció. Y entonces, en el tiempo de la dificultad, él desertó, como le ocurrió también a nuestro gran héroe Thor. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes o conectados hoy desde la casa estamos pasando por tiempos de zaranda? Que nos han llamado a, que nos ha impulsado muchas veces a olvidarnos de las promesas y de los sueños que Dios tenía para nosotros. No sé, yo creo que algo que trajo la pandemia fue que algunos tuvieron que experimentar la pérdida de familiares, ¿cierto? Algunos perdieron trabajos, su economía se vio afectada. Pero también no hablamos solamente de la pandemia. ¿Cuántos se han sentido frustrados porque en su momento de mayor dificultad fueron juzgados en un lugar de religiosos, ¿cierto? Y en el momento en el que más necesitaban ayuda, ¿qué ocurrió? Fueron desechados, fueron desplazados. Y eso trajo heridas a su corazón a tal punto que dijeron, ay no, yo ya no quiero servirle al Señor. O sea, las malas experiencias que tuve en el pasado, no, yo ya no quiero de eso. Y más bien así de a poquitos, de lejitos, yo miro al Señor de lejos, pero no me comprometo. Pero no creo que este sea el llamado. Y eso era lo que estaba ocurriendo en Pedro. Y como les decía, lo más especial no fue que Pedro buscó a Jesús, sino que Jesús fue por Pedro. El que inició la buena obra en ti está muy por encima de ti. Está muy a pesar de ti. A mí me impacta que a Jesús no lo tomó por sorpresa que Pedro lo iba a negar. Es más, él se lo advirtió. Y muchas veces pensamos que cuando fallamos, que cuando caemos, que cuando la embarramos, el Señor está diciendo, pero ¿cómo fue a hacer eso? Antes de que nosotros caigamos, el Señor ya sabe que lo vamos a hacer. No lo toma por sorpresa. Pero en el proceso de zaranda podemos llegar a un concepto muy claro que está en 2 Corintios 4:7 y a mí me encanta. Ahora dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. ¿Qué tenemos? Una luz, tenemos una noticia, tenemos un poder que está en nuestro corazón. Pero cuando pasamos por el proceso de zaranda podemos entender que aunque ese poder reposa en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. ¿Qué ocurre? Cuando tú recibes un llamado, el Señor está depositando un gran tesoro, una gran comisión en tu corazón. Pero ¿qué ocurre? Que cuando pasamos por la zaranda podemos entender que nosotros tan solo somos frágiles vasijas de barro. Que si predicamos bien, que si oramos y el Señor sana a una persona fruto de nuestras oraciones, que si aconsejamos a alguien y después ese alguien se viene a nosotros para agradecernos y decirnos gracias porque eso que me dijiste era el consejo que yo necesitaba, esa era la palabra que yo necesitaba escuchar. Cuando tú has sido pasado por el proceso de zaranda, tú no dices, sí, ya lo sé, ven pequeño saltamonte, sigo orando por ti. Tú entiendes que el poder no es tuyo, que tú solamente eres una frágil vasija de barro. Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene ¿de quién? De Dios y no de nosotros mismos. Y esa es la gran conclusión a la cual Dios nos lleva cuando pasamos por el tiempo de zaranda. Ahora, después le dice, cuando te vuelvas a mí, cuando hayas escuchado mi voz, cuando hayas sido ratificado en tu llamado, algo importante que debes hacer es fortalecer a tus hermanos. Y les digo algo, solo quienes en la zaranda aprendieron que no se trataba de ellos sino de Dios, son aquellos aptos para fortalecer a otros. ¿Qué ocurre en la zaranda?
Alguien que quiero mucho me compartía hace un tiempo atrás, me decía, mira, para mí antes hablar del perdón era algo muy fácil, porque yo nunca me vi incapacitada de perdonar a alguien, me quedaba muy fácil. Y yo hablaba acerca de el perdón es una decisión. Y si alguien se acercaba a mí en consejería diciéndome que no podía perdonar a alguien, a mí me quedaba fácil despacharlo con la frase de el perdón es una decisión. Y lo veía como una tontería. El perdón es una decisión. Pero hubo un momento en el cual su vida fue probada en ese sentido. Y experimentó una situación que no le permitía perdonar con facilidad a esa persona con la que había tenido ciertas diferencias. Y decía, no, es terrible porque siento esto, no quiero tenerlo en mi corazón, siento rabia, resentimiento, impotencia, pero aunque sé que está mal, está en mi corazón, no sé cómo sacarlo. Y grandes lecciones Dios le permitió vivir en ese tiempo de zaranda. ¿Qué ocurre cuando somos zarandeados, cuando pasamos por la tentación, cuando entendemos lo vulnerables que podemos llegar a ser? Que nos volvemos empáticos, desarrollamos compasión y nos queda fácil ponernos en los zapatos de las personas que sufren, que están siendo tentadas. Ya no los despachamos con un calvazo y a ver, reacciona. Ya podemos entender su dolor. Y desde ese dolor podemos presentarle al Cristo que estará con ellos muy a pesar de ellos. Así es lo que ocurre. Cuando aprendemos eso, entendemos que debemos guiar a la gente no a que se centre en el problema, no a que se centre en su atadura, en su incapacidad, en su pecado, sino que centre su mirada en Jesús. Porque aunque bien es cierto que el perdón es una decisión, no es una decisión que provenga de ti. No es algo que salga, que fluya, que emane de ti para darle a otras personas. Si tú y yo tenemos la capacidad de perdonar, es porque aún Él nos provee el perdón para poder otorgarlo a otros. Si podemos estar firmes en la tentación, porque yo ya llevo 20 años de cristiana, siempre he sido así radical, derechita, de convicciones y principios. No. Si usted se ha podido permanecer, ha podido estar firme, es por la misericordia de Dios. Y aun cuando falla, Él no lo deja postrado en el hoyo. Él lo levanta y sigue creyendo en usted muy a pesar de usted. Amén. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Es evidente que las palabras de este Pedro expresaban una persona que no había pasado por el tiempo de zaranda, ¿cierto? Señor, mi vida pondré por ti. ¡Wow! ¿Y cuántas veces predicamos y enseñamos de lo que nosotros podemos hacer por Dios? Yo predico porque es que yo soy un apasionado del Señor y yo soy radical y vivo en santidad porque yo amo al Señor, porque soy yo el que tiene amor para otorgarle al Señor. Y aquí eras como estaba Pedro. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos jovencitos con Carlos que vivimos unas locuras. Yo recuerdo que a nosotros nos hacían hacer pactos de santidad. ¿Y que era el pacto de santidad? Señor, que yo me muera. Que yo, así eran de heavy los pactos, que yo me muera si voy a caer en pecado. Arráncame de la tierra. Por Dios, como si nosotros pudiésemos tener la habilidad de guardarnos de alguna manera. Jesús le responde, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. A Dios no lo toman por sorpresa ni nuestros desaciertos, ni nuestras caídas, ni nuestras derrotas. Él ya sabía que iba a fallar. Pero algo muy lindo que ocurre es que Pedro niega 3 veces a Jesús. 3 veces la embarra. Pero así como 3 veces lo negó, así 3 veces Jesús le da la oportunidad de reivindicarse. Y 3 veces le pregunta que si lo ama. ¿Recuerdan? Juan 21, 15 al 17 dice:
Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando fallamos, Jesús es tan lindo que también sabe después cómo restaurarnos. Y 3 veces Pedro pudo decirle a Jesús: Jesús, tú sabes que te amo. Pero tú sabes, Jesús, que no es de palabras. Tú sabes que aquí estoy después del tiempo de zaranda. Fallé, pero tú sabes que aunque fallé, yo te amo. ¿Cuántos le fallamos a Dios, pero no por eso hemos dejado de amar a Dios? Lo amamos. Pedro lo negó 3 veces, pero Pedro amaba a Jesús. Y Jesús lo sabía bien y por eso lo sostuvo en el tiempo de la prueba. Y por eso no lo abandonó ni abortó la misión que tenía con él en el tiempo de la prueba. Y después él pudo reivindicarse y decirle: tú sabes en mi corazón que te amo. Jesús le ratificó el llamado: apacienta mis ovejas. Hay una necesidad afuera, Pedro. La gente necesita conocer la buena noticia. Afuera hay culpa, afuera hay rechazo. Y necesito, Pedro, que apacientes mis ovejas. Y uno de los llamados, querida iglesia de ON, que el Señor nos hace es entender la necesidad que hay afuera de Cristo. No nos podemos apacentar aquí nosotros mismos. Ya conocemos la buena noticia. Fuimos rescatados del poder del enemigo. Pero ahora Jesús desea que nosotros seamos portadores de esa buena noticia. Que no nos callemos esa buena noticia. Hay mucho por hacer. ¿Has vivido dificultades? Nadie te dijo que sería fácil este proceso. ¿Recibimos la gracia? Claro que recibimos la gracia. Pero cuando decimos que hemos recibido la gracia, somos probados en saber si realmente somos portadores de gracia con nuestro prójimo, con quienes nos rodean. Cuando hablamos muy duro de gracia, el Señor nos hace entender lo vulnerables, lo llenos de humanidad que estamos y los necesitados de gracia que somos aún nosotros mismos. Amén. Algo importante que debemos adquirir en el zarandeo es perspectiva de reino. ¿Cómo así perspectiva de reino? Nuestra visión, nuestra manera de caminar sobre esta tierra debe tener un objetivo claro. No podemos andar como quienes caminan sin esperanza. No podemos tener una visión corta. No podemos tener, ¿cómo se llaman los que no ven de lejos? No podemos ser miopes espiritualmente, porque el Señor nos ha dado visión. En el momento en el que experimentamos el nuevo nacimiento, en el momento en el cual Él nos muestra nuestro llamado, Él nos está dando visión. ¿Y qué dice 2 Corintios 17, 18? Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Mi inundación en el apartamento es una dificultad pequeña y no durará mucho tiempo. Que se me levantó un poquito, se me hicieron como gotas de agua, gotas de no sé qué vaina en el piso, sí. Pero nada que no se pueda recuperar. Nada que mi buen Dios no me pueda proveer para arreglar. No durarán mucho tiempo. Sin embargo, ¿qué ocurre en la zaranda? Sin embargo, ¿qué está haciendo esa prueba, esa dificultad en tu vida, en las manos de Dios? Nos producen una gloria que durará para siempre. ¿Cuándo tiene periodo de caducidad? No, es una gloria que durará para siempre y es de mucho más peso que las dificultades.
Lo que estás viviendo ahora no se compara en nada al carácter que el Señor está desarrollando en ti. La dificultad parece algo difícil, pero no te imaginas los tesoros que está sembrando en tu carácter. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Esa es la perspectiva del reino. Estamos trabajando no por algo temporal. Muchos de nosotros, para subsistir, para ganarnos la vida, tenemos que trabajar en cosas temporales, ¿cierto? Trabajamos para tener para el arriendo, para una cuota del apartamento, del carro, de la casa, para comer. Estamos trabajando para cosas temporales. Pero cuando hemos recibido la visitación de Cristo, entendemos que nuestra vida no solo se limita a trabajar para lo que vemos, para lo que tiene periodo de caducidad, para lo que es temporal, sino que nosotros estamos trabajando para algo que no puede verse. Pero aunque no pueda verse, dice, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Estamos trabajando, hombres y mujeres, por un camino que nos conduce a la eternidad. Cuando hablamos de a otros de Cristo, cuando testificamos la buena noticia, estamos hablando que estamos trabajando para cosas eternas, que no tienen precio, que durarán para siempre. Entonces, quiero que hoy tú puedas mirar las circunstancias difíciles que estás viviendo y a la luz de la palabra te vas a dar cuenta que son ¿qué? Pequeñas y temporales, pero que van a dejar frutos gloriosos en tu vida, porque te están haciendo más como aquel que todo lo padeció, como aquel que se entregó sin reservas. Y vuelvo y le repito la frase del inicio. Recuerda, ser desafiados en la vida es ¿qué? Inevitable. Yo soy inevitable. Pero ser derrotados es una opción que quienes tenemos nuestra esperanza en las cosas que no pueden verse y que duran para siempre, no podemos darnos ese lujo. No podemos darnos el lujo de ser derrotados. Porque nuestro Señor venció la muerte. Nuestro Señor aplastó la cabeza del enemigo. El Señor al cual tú y yo le servimos prometió que tendríamos adversidades en este mundo, pero que Él las había conquistado todas. Y Él nos ha dicho que en Él somos más que vencedores, que es más poderoso el que habita en nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso el que está en ti que la circunstancia adversa que estás viviendo. Amén. Entonces, si estás viviendo zaranda, si estás siendo procesado, es tiempo de que vuelvas a decirle: quiero volver a escuchar tu voz. Yo me alejé, yo me desenfoqué, yo me desvié, pero tú siempre has estado ahí. Y me parece lindo que cuando Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama, fue después de comer. Después de que comieron, después de que tuvieron ese tiempo de intimidad, el Señor Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Tan lindo el Señor, ¿no? ¿Me amas, Pedro? Yo le hago muchas veces esa pregunta a Carlos Cay todo el tiempo. No porque dude, sino que me gusta que me diga muchas veces que me ama. Amor, ¿me amas? Claro que te amo. Y es lindo escuchar esas palabras de las personas que están en nuestro corazón. ¿Me amas? Claro que te amo mucho. Claro que tú conoces mi corazón. Y qué lindo que hoy el Señor nos diga: querida familia ON, ¿me aman? Señor, te amamos. Querida familia ON, ¿me aman? ¿Están predicando mi palabra? ¿Están anunciando la buena noticia? Familia ON, ¿me aman? Señor, tú conoces nuestro corazón. No hay otra motivación, no hay otro sentir. Sabes que todo lo que hacemos, estar en este hotel, venir, cantarte aquí, montar todo lo que hacemos, no es para llenarnos los bolsillos. No es porque no tengamos nada más que hacer. No es porque hay tan chévere, reunámonos hoy domingo que no hay nada más que hacer. No, estamos anunciando el mensaje de gracia.
Y esto no es temporal. Y esto no caduca. Esto es eterno. Y cada vez que estamos cerca de Él, nos da peso de gloria. ¿No les emociona esto? Amén. Vamos a orar.